Elantris era considerada por muchos como la ciudad de los dioses. En ella vivían los elantrinos, dioses resplandecientes de cabellos y piel plateada. Sus heridas sanaban rápidamente y gozaban de gran fuerza y sabiduría. Gracias a sus poderes obraban milagros, y por ello gente de toda Opelón viajaba a Elantris para gozar de sus bendiciones, de curación, de alimentos o de sabiduría. Además, cualquiera podía convertirse en elantrino. La Shaot o la transformación afectaba a todo el mundo, golpeando al azar. Reyes y mendigos, mercaderes y nobles, aristócratas y artesanos. Cuando esto pasaba, la persona afortunada se iba a vivir a Elantris, donde gobernaba con sabiduría y era adorado por toda la eternidad. La eternidad terminó hace 10 años. Así es como empieza el primer libro publicado de Brandon Sanderson, que es también el primero del Cosmere. Elantris no fue el primer libro que me compré de él, el primero fue Mistborn, pero sí que fue el primero que me compré en formato físico, porque Mistborn me lo había comprado en ebook. Y concretamente fue esta edición de aquí, la primera edición que salió, y este fue el primer libro que tuve. Y esta edición en concreto a mí no me gusta nada. No me gusta que sea formato bolsillo, no me gusta que se vea tan blanco y tan vacío, y se ve bastante genérico. Y tampoco me gusta la portada. Lo siento mucho por el autor, no me quiero meter con él, pero la portada me parece bastante fea. No me gusta cómo está representado Elantris, que está como arriba de una montaña, cuando en la descripción del libro no es así para nada. No sé por qué hay una cama, y tampoco sé por qué hay una persona arrodillada encima de la cama, y tampoco me gusta la representación de los dos personajes que están en el centro de la portada. Deduzco que representan a Sarin, o Saren, no sé muy bien cómo lo pronunciáis vosotros, y Hayden, pero las descripciones no cuadran en ningún sentido. Hablaré de los personajes más adelante en el vídeo, pero de momento a Sarin se la describe como una mujer alta y rubia, y aquí la vemos pues más bien bajita y morena, y Hayden sí que se parece un poco más, sobre todo por cómo va vestido, con la capa roja y la armadura roja, pero tampoco me cuadra porque tiene el pelo muy grisáceo, casi plateado, como si fuera un elantrino. Y esto no tiene ningún sentido. Por suerte, en el 10º aniversario de su publicación salió este otro de aquí, y esta edición es mucho mejor. La portada de este me gusta mucho más, aunque si soy consecuente tampoco sé muy bien a qué personaje describe. Lo puedo sospechar, pero la descripción tampoco acaba de cuadrar del todo. Sin embargo, la imagen de la larga capa cayendo por encima de la muralla de Elantris me parece muy bonita, me parece preciosa. La propia Elantris me gusta cómo está dibujada, aunque es cierto que quizá no la vemos con mucho detalle. Y también me gusta la elección de colores, me gustan estos amarillos pálidos que vemos en el fondo del dibujo. Además, esta edición tiene mapas exclusivos, que son más abundantes tanto en número, en detalles y en información que nos dan. En la primera edición teníamos solamente este mapa cutre y feo, que no nos decía nada, y en la edición del 10º aniversario tenemos estos 4 mapas que son mucho mejor y mucho más interesantes. Que como digo, son más detallados, y vemos una pequeña inscripción de nuestro querido amigo Naz. Además, esta edición contiene material adicional, como capítulos descartados por el autor, un Ars Arcanum que no estaba en la edición anterior, y un epílogo que narra el punto de vista de un personaje llamado Hoy, que eso tampoco estaba en la edición original. Hace poco me he comprado esta nueva edición, nueva entre comillas porque ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero yo aún no la tenía, y me la he comprado juntamente con el audiolibro porque tenía ganas de hacer una lectura conjunta, yo leyendo y escuchando al narrador. Y tenía curiosidad porque en el State of Sanderson, que es la recapitulación anual que hace Brandon sobre su trabajo y cómo le ha ido y los planes que tiene hacia el futuro, allí se nos dijo que en las reservas del metal perdido los audiolibros habían supuesto creo que el 70% de las ventas o algo así, un número muy grande, y me llamó mucho la atención porque yo nunca antes había escuchado un audiolibro y pensé que si tanta gente había reservado el metal perdido de esa forma es que merecía la pena. Aprovechando que me compré esta edición que no tenía en mi colección, pues decidí darle una oportunidad al audiolibro. El audiolibro de Elantris está narrado por, y lo voy a leer porque es un poco complicado, Martín Undrohap. Espero haberlo dicho bien. Está en español de LATAM y yo no he encontrado ninguna versión en español de España. No es que me importe, pero si algunos sois quisquillosos, que lo sepáis. En general, la experiencia con el audiolibro no me ha gustado mucho. Mi argumento, mi conclusión sobre el audiolibro es que se me hace demasiado lento. Como decía, he ido yo leyendo el libro al mismo tiempo que escuchaba al narrador. Y muchas veces se me hacía demasiado lento, era muy pausado. Empecé escuchando el audiolibro a velocidad normal, luego pasé a 1,2,
luego a 1,5 y finalmente a 1,6. A 1,6 estaba ya al límite de que suena demasiado artificial y aún así se me hacía demasiado lento, porque me pasaba mucho que leía más rápido que el autor, de forma inconsciente, sin darme cuenta, estaba como 2 párrafos por debajo de la narración y tenía que esperarle. Y por eso no me ha gustado mucho. Me ha costado bastante terminarme el libro, me ha costado 2 semanas y media, casi 3 semanas, que normalmente un libro sí, yo creo que con 1 semana y media yo ya me lo termino. Pero al ir con un ritmo más lento y más pausado, se me ha hecho la experiencia bastante más larga. Además, al contrario que mucha gente defiende, yo no considero que escuchar un audiolibro y hacer otras cosas sea una buena idea. En el gimnasio, por ejemplo, a veces me he puesto el audiolibro mientras entrenaba y luego me daba cuenta de que pasaban cosas y yo me había perdido el ritmo de la narración. O igual, si estaba haciendo alguna tarea en casa y me lo ponía como de fondo, me pasaba lo mismo. De repente el narrador estaba en un punto y yo no sabía muy bien cómo había llegado, porque mi conciencia o mi concentración se había desviado. Entonces mucha gente dice que puedes hacer varias cosas a la vez de este modo, ¿no? Como leyendo libros, usando audiolibros, pero me parece una idea bastante mala, al menos en mi experiencia. En conclusión, sintiéndolo mucho, el audiolibro no me ha gustado mucho. Creo que puede estar bien si haces una relectura, como es mi caso, porque aunque te pierdas un poco, como ya sabes lo que pasa, te da igual. Pero una primera aproximación a un libro, o al menos en este ejemplo concreto, porque deduzco que habrá otros audiolibros que no pase esto, pero en este concretamente, si es la primera vez que lo lees, no lo recomendaría, lo siento mucho. Y ahora, hablando propiamente del libro en sí, Elantris es considerado por muchos el peor libro de Sanderson, o al menos el peor libro del Cosmere. Yo no estoy de acuerdo, no me parece el mejor, pero tampoco me parece el peor. Para mí el peor claramente es Arena Blanca, que se me hace cuesta arriba y me cuesta recomendarlo a la gente. Pero esto es un tema para otro vídeo. Aunque Elantris no sea el mejor libro que ha publicado, sigue siendo un muy buen libro, sobre todo si te gustan las intrigas políticas y especialmente las intrigas religiosas, que este libro tiene un montón de ellas y Brandon no se corta nada en tener personajes manipuladores que usan la religión para conseguir sus fines. Cosa sorprendente teniendo en cuenta que él es mormón, no lo olvidemos. El libro gira en torno a 3 personajes principales. El primero de ellos es Raoden, que es el príncipe de Cae, que un buen día se despierta y se da cuenta que es alcanzado por la Sheot. La Sheot corrupta, la que ya no te convierte en lantrino, sino en un zombie al que no le late el corazón y que sus heridas no sanan. Lo que antes había sido un motivo de bendición ser alcanzado por la Sheot, ahora se convierte en un motivo de pesadilla, en una ruina. Su padre, el rey Adón, para no tener que aguantar la vergüenza de que la gente sepa que su hijo ahora es un zombie al que no le late el corazón y que sus heridas no sanan, decide exiliarlo a Elantris, al igual que el resto de elantrinos, pero la versión oficial es que se ha muerto. Entonces tenemos a nuestro querido Raoden encerrado en la ciudad de Elantris, con un cuerpo que no sana nunca, que cada herida que se hace va acumulando su nivel de dolor, hasta que llega un punto de que se vuelva loco y no pueda soportarlo más. Si esto no fuera suficiente, Elantris está gobernada por 3 caudillos, Karata, Anden y Shaor, y eso es un problema más para Raoden, que tendrá que apañárselas para sobrevivir en esta situación y con su nuevo cuerpo. Raoden está prometido con la princesa de Teot, Sarin o Saren, depende de vuestra pronunciación, y ella es nuestro siguiente protagonista. Ella llega a Cae el mismo día o un día después de que exiliaran a Raoden, ahora mismo no me acuerdo mucho. Al llegar se da cuenta de que su marido ha muerto y por el contrato que firmaron, aunque haya muerto y no se hayan casado, está oficialmente casada, aunque no se haya celebrado el rito. Y al llegar se da cuenta de que es viuda de una persona que no ha conocido. Y no se puede deshacer de este compromiso porque, por el contrato, es permanente. Así que Sarin se encuentra en una situación en la cual ahora es viuda de una persona que no ha conocido nunca y de la cual no puede desligarse, con un rey que es ahora su padre, que es un completo inútil, y con un sumo sacerdote de otra religión que quiere invadir el país, que hablaremos a continuación. Por lo tanto, el objetivo de Sarin es
evitar que su nuevo padre, el rey Yadon, el padre de Raoden, que es un completo inútil, no arruine el país. Intenta hacer frente a esta amenaza interna, intenta integrarse en la corte con las otras mujeres, ella que es muy distinta, que no es una mujer como muy estereotipada, es más valiente y empoderada, y eso asusta al resto de personas, al mismo tiempo que se enfrenta a los planes de Hreidden, que es el sumo sacerdote que ha venido a conquistar la gente de Kae, y es nuestro tercer protagonista. Hreidden es un Gjord, es un sumo sacerdote de la religión Derethi o Shu-Derethi, y está enviado por el Wyrm Wulfen IV para invadir a Kae. Su jefe, el líder de la religión Derethi, le ha dicho que sí o sí quiere conquistar el país. Y le ha dado 3 meses de tiempo a Hreidden para hacerlo de forma pacífica. Por ejemplo, convirtiendo a su rey a la religión Derethi para que sí todo el resto de la población se convierta y no haya que invadir el país por la fuerza. Si Hreidden no lo consigue, el chungo, el Wyrm, va a hacerlo por las malas, quiera o no quiera. Entonces, Hreidden, que quiere evitar una guerra, pues se esfuerza en convertir a toda la población de un país al Shu-Dereth. Por supuesto no lo tendrá fácil, ya que se verá confrontado por Sarin en múltiples ocasiones para evitar la conversión de Kae al Shu-Dereth. Y esta básicamente es la premisa del libro. Tenemos a Raoden encerrado en Elantris, haciendo o sobreviviendo lo mejor que puede. Tenemos a Sarin con su nueva familia, su nueva corte, sola, también adaptándose como puede y evitando los planes de Hreidden, y el propio Hreidden, de forma pacífica, convirtiendo a la gente de Kae al Shu-Dereth, quiere conquistar este país, a Kae, superando cada vez las dificultades que Sarin le va a poner. Habiendo explicado el planteamiento del libro, voy a decir las cosas que no me gustan y las cosas que me gustan. No me gusta, aunque sea un poco contradictorio quizá, la estructura del libro. El libro tiene una estructura de ABC, es decir, tenemos a 3 protagonistas y en cada capítulo vemos el punto de vista de uno de ellos. Empezamos siempre por Raoden, luego Sarin y luego Hreidden. Y empezamos otra vez por Raoden, Sarin y Hreidden. Y así infinitamente hasta que el libro se acaba. Se me hace muy cansino. No es algo que me parezca insoportable y nada terrible, pero lo que en un principio es algo bueno, que tengamos diferentes puntos de vista y no solamente haya un protagonista, este tipo de estructura tan cuadriculada, tan pautada, hace que sea como no previsible, pero sí un poco te harta. A mí me causa hartazgo, en cierto modo. No es como el Archivo de las Tormentas, por ejemplo, que aunque tiene puntos de vista distintos, pues podemos ver 2 capítulos de Kaladin, 1 de Shallan y 3 de Dalinar. Así, haciendo eso, yo creo que es mucho más dinámico y hace que mantengas más la atención. En cambio, una estructura tan rígida hace que no te motive tanto. Otra cosa que no me gusta es que, si bien no es el primer libro que escribió Sanderson, sí que se nota que es de los primeros, en el sentido de que Sanderson es conocido por muchas cosas. Una de ellas es por hilar muy bien los temas unos con otros y resolverlos todos sin ningún agujero de guión prácticamente. Sin embargo, en mi punto de vista, esto no pasa tanto en Elantris. Hay algunas tramas que se resuelven sin saber muy bien cómo, porque sí. Está como muy metido con calzador ciertas cosas y está poco elaborado. Algunas tramas en concreto, No todo el libro es así, ni mucho menos, pero ciertas cosas, ciertos problemas que tienen los protagonistas se resuelven un poco porque sí. Y los personajes son otro punto negativo para mí. De los 3 principales, uno de ellos, no voy a decir cuál, me parece demasiado plano y eso hace que el peso de la trama se mantenga sobre todo en los otros 2. Y luego los personajes secundarios también no aportan mucho, son demasiado planos para mí, no te importa lo que les pasa, dejan que desear. Pero no todo es malo, ni mucho menos. Lo que sí que me gusta es el tema del politiqueo.
Ese es un libro de intrigas. Si os gustan ese tipo de historias, este libro os va a gustar mucho. Tiene intrigas políticas, pero sobre todo religiosas, como decía al principio del vídeo. Ves cómo los protagonistas intentan manipular las emociones de la gente mediante la religión, mediante el miedo y el chantaje. Y sobre todo eso, me gusta que sea religioso, que se atreva a meterse con las personas religiosas, ¿no? Que no es solamente político, que también, pero sobre todo las manipulaciones se escudan mucho en Dios, y en el miedo, y en la fe. Y esto me parece original y muy atrevido, me gusta mucho. Por supuesto, algo que me gusta también es el contenido adicional de este libro. Como decía, los mapas, que son mucho mejores, y sobre todo el Ars Arcanum, que si habéis leído cosas del Cosmere ya podéis saber por dónde van los tiros, y especialmente el epílogo, donde vemos a un personaje llamado Hoyt. Por último, si bien no es imprescindible, recomiendo bastante leer del Arcanum Ilimitado la parte de Sel, que es el planeta donde transcurre el Elantris, las primeras páginas que vemos en el Arcanum Ilimitado, donde nos hablan del sistema de Sel. Nos hablan, pues bueno, de los planetas que hay allí, de sus dioses, de un poco la historia, de qué es lo que ha pasado. Puede parecer, si lo leéis, que contiene spoilers, pero no tiene ningún spoiler, os lo aseguro. Y, en cambio, os ayudará mucho a entender mejor las cosas, el sistema de magia, cómo funciona de Elantris. Porque si te lees solo Elantris, quizá te queda con mucha duda y no lo acabas de ver del todo claro. Pero habiendo leído esas 2 páginas del Arcanum Ilimitado, la experiencia mejora muchísimo. Y hasta aquí mi review sin spoilers. Próximamente quiero hacer otro vídeo hablando con spoilers de Elantris para entrar en detalle de las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan y cosas que tienen que ver con el Cosmere. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente.